Mi mamá le fue infiel a mi papá por años, y lo descubrí de la peor manera. Yo siempre pensé que mis padres eran el ejemplo perfecto de una pareja feliz, desde que tengo memoria. Crecí viendo como mi papá le dejaba notitas en el desayuno a mi mamá, como ella le planchaba sus camisas con cariño, como ambos se sentaban en la sala a ver noticias mientras se tomaban un cafecito en las tardes. En mi cabeza, su relación era de esas que ya no existen. Mi papá es un hombre de campo, sencillo, de esos que no hablan mucho, pero cuando lo hacen, se les nota la bondad en la voz. Mi mamá, en cambio, siempre fue más extrovertida, risueña, coqueta, muy carismática. Y aunque a veces se enojaba fácil, todos decían que tenía un corazón enorme. Yo era su hija única, la consentida, la que creció con la idea de que el amor verdadero sí existía, porque lo veía en casa todos los días. Pero todo eso cambió hace 2 años, y desde entonces, no dejo de preguntarme si todo fue una mentira. Una noche cualquiera, mi papá se quedó dormido temprano y el celular de mi mamá empezó a sonar sin parar. Ella estaba en la cocina y gritó desde ahí: "Hija, contesta, a ver quién es". Yo, sin ninguna intención rara, tomé su celular, pero lo que vi en la pantalla me dejó helada. Un mensaje de WhatsApp decía: "¿Ya se durmió tu marido? Tengo ganas de verte". El número no estaba guardado. Me quedé parada, en shock, con el celular temblando en mis manos. Quise pensar que era un error, que no era para ella, que era una broma, pero en el fondo algo en mí se rompió. Le grité desde el comedor: "Mamá, ¿quién es este número?". Ella se acercó, me quitó el celular de un manotazo, lo revisó y sin decir palabra, se fue al baño, cerró la puerta fuerte. Sentí que algo dentro de mí también se cerró en ese momento. No dormí esa noche. A la mañana siguiente actuó como si nada hubiera pasado. Preparó el desayuno, le sirvió a mi papá, me dio un beso en la frente y me dijo: "Buenos días, princesa". Pero yo no podía dejar pasar lo que había visto. En cuanto mi papá salió al trabajo, la confronté. "¿Quién es ese tipo?". Le pregunté directamente. Ella se quedó en silencio, bajó la cabeza. Suspiró, y por primera vez en mi vida vi culpa en sus ojos. "No tienes por qué meterte en cosas de adultos", hija, me dijo. "Cosas de adultos. Eres mi mamá, y estás engañando a mi papá". Me miró con rabia, como si yo fuera la culpable por saber la verdad. "No entiendes nada", me dijo, y se fue al cuarto. Ese día supe que algo estaba muy mal en mi familia. A partir de esa noche, empecé a notar cosas. Ella salía más seguido, se arreglaba más, decía que iba a visitar a una amiga. Yo empecé a sospechar. No podía quedarme quieta, así que un día la seguí. Esperé a que saliera de la casa, me tomé un taxi a distancia y la vi llegar a un hotel pequeño, de esos que nadie ve, pero todos conocen. Entró sin mirar atrás. Se encontró con un hombre que la esperaba. No lo podía creer. Quise irme, pero la rabia, el asco, la confusión me hicieron quedarme ahí parada, como tonta, viendo como mi mamá entraba a un cuarto con un hombre que no era mi papá. Esa imagen me perseguirá toda mi vida. En las semanas siguientes, descubrí todo. Había estado viéndose con ese hombre durante más de 5 años. Un tipo que había conocido en la iglesia, cuando organizaban eventos de caridad. Al parecer, la relación comenzó como una amistad, pero poco a poco se fue transformando. Mi mamá decía que se sentía viva con él, que con mi papá la vida era muy rutinaria, que ya no sentía mariposas, que era como vivir con un hermano. "Pero eso no justifica lo que haces", le dije entre lágrimas. Tal vez no respondió, pero tampoco voy a seguir fingiendo que soy feliz. Lo peor de todo era que mi papá no sospechaba nada. Seguía cocinándole sus platos favoritos, cuidando su jardín, y diciéndome cosas como: "Tu mamá es una mujer maravillosa. No sé qué haría sin ella". Me rompía el alma, y lo peor era que yo sabía todo, y no podía decirle nada. Un día, no aguanté más y tomé una decisión. Le escribí a mi papá una carta. Le conté todo. Detallé cada cosa. Me costó escribir cada palabra, pero sentía que él merecía saber la verdad. La dejé en su mesita de noche y me fui a dormir. Al día siguiente, me despertaron los gritos. Mi papá le gritaba a mi mamá algo que jamás había hecho. Ella lloraba, él rompía cosas. Era el infierno. ¿Cómo pudiste? 5 años y no me dijiste nada, porque ya no te amaba. Solo eras un buen hombre, pero yo no era feliz contigo. Esa frase lo destruyó. Lo vi salirse de la casa con la mirada vacía. No volvió en 3 días. Después de eso, mi casa se volvió un campo de guerra. Mi mamá me dejó de hablar por semanas. Me echaba la culpa por destruir la familia. Mi papá, en cambio, se hundió en una depresión tan fuerte que tuve que llevarlo a terapia. Mis abuelos maternos se enteraron y le dieron la espalda a mi mamá. Le decían adúltera, que había traído vergüenza a la familia. Fue horrible. Finalmente, mis padres se separaron. Mi papá se mudó con un primo a las afueras de Bogotá. Yo me quedé en casa con mi mamá por necesidad económica, pero la relación entre nosotras jamás volvió a ser la misma. A
veces me preguntan si me arrepiento de haberle contado a mi papá, y no sé qué responder, porque por un lado, siento que él merecía saber, pero por otro, siento que rompí algo que no se va a arreglar jamás. Mi mamá aún ve a ese hombre, dice que ahora es libre, que está enamorada, que puede ser ella misma, pero en sus ojos noto una tristeza que no sé si es culpa, pérdida, o simplemente vacío. Yo, por mi parte, he aprendido a vivir con esta herida. A veces, cuando veo a parejas caminando de la mano, me pregunto si realmente se aman, o si uno de los dos solo está fingiendo. ¿Tú qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Te quedarías callado para proteger la familia? ¿O hablarías sabiendo que puedes destruir todo?